Bueno, bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a ver sistema digestivo. El sistema digestivo es un sistema o aparato encargado de aportar al organismo todos los nutrientes, agua, electrolitos y vitaminas que éste requiere, ¿sí? Lo va a hacer primero a través de la degradación y de la transformación de nutrientes que los va a degradar en partículas más pequeñas para que se facilite su absorción dentro del tracto digestivo y así el cuerpo pueda asimilarlas. Entonces, tenemos que definir qué es la digestión. La digestión se define como el proceso mediante el cual los alimentos son desintegrados en unidades mínimas, en unidades más pequeñas, y de esa manera se facilite la absorción en el intestino delgado, que el intestino delgado es el órgano diana, es el encargado principalmente de la absorción de nutrientes y va a ser el encargado de, a su vez, difundir todos esos nutrientes hacia el torrente sanguíneo. El proceso de digestión comprende dos etapas. La primera etapa tiene que ver con la degradación de macromoléculas en moléculas más sencillas, es decir, unas moléculas grandes va a tratar de desintegrarlas, de degradarlas, ¿sí? En partículas más chiquitas para que así se puedan absorber de manera mucho más simple. Y el segundo paso es la absorción propiamente dicha. Entonces, acá tenemos un esquema del aparato digestivo en donde vamos a ir mencionando a grandes rasgos las características y los componentes de este sistema, ¿sí? Sabemos que el aparato digestivo comienza en la boca, ¿sí? El primer paso que tiene que ver con la digestión comienza en la boca, que lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, tenemos la boca, ¿sí? La faringe, que es el área posterior de la garganta, es se continúa con el esófago, ¿sí? El esófago va a tener una parte superior y una parte inferior, que luego la vamos a ver. Ese esófago va a desembocar en el estómago, ¿sí? El estómago va a desembocar en la región del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, ¿sí? El duodeno es parte del intestino delgado. Y luego todo el recorrido que va a realizar va a ser dentro del intestino delgado, en las distintas porciones del intestino delgado. Luego va a pasar, una vez que los alimentos sean absorbidos y lleguen a la sangre y sean metabolizados por el hígado, todos los resultados y los desechos van a pasar al intestino grueso, en donde este órgano lo que va a hacer es básicamente absorber agua y electrolitos y excretar todos aquellos desechos que el organismo no los necesite, ¿sí? Hay otros compuestos, como obviamente el hígado, otros componentes como el hígado, el páncreas, ¿sí? El hígado con su vesícula biliar, que son parte del sistema, pero en esta clase nos vamos a abocar al esófago, al estómago, a los intestinos, tanto delgado como grueso, ¿sí? Entonces, dijimos que la cavidad oral de la digestión mecánica, por así decirlo, comienza en la boca, ¿sí? ¿Por qué en la boca? Bueno, porque en la boca tenemos dientes que lo que hacen es tener y cumplir una función mecánica en donde lo que van a hacer es triturar los alimentos. Esa va a ser la función principal de los dientes, triturar los alimentos y degradarlos y luego, acompañado de secreciones tanto por las glándulas salivales como por otros componentes enzimáticos, van a lograr generar un bolo que va a ir directamente hacia el estómago, ¿sí? Pero anatómicamente tenemos que conocer que tenemos los dientes, los labios, la región vestibular que se va a centrar entre los labios y los dientes. Vamos a tener la lengua, obviamente, con el piso de la boca que va a estar sumamente vascularizado, ¿sí? La mucosa oral, la mucosa bucal, las amígdalas, la úvula, que es vulgarmente llamada la campanita, y vamos a tener un paladar duro y un paladar blando. El paladar duro conformado por el hueso maxilar y el paladar blando, como su palabra lo dice, es tejido blando
que va más hacia posterior y que está más en contacto con la faringe, ¿sí? Y acá, en la imagen de la derecha, tenemos un corte sagital. Recuerden que un corte sagital es aquel corte que me divide el cuerpo en una región derecha y una región izquierda. Entonces, tenemos que este corte sagital me deja ver perfectamente al paladar duro, al paladar blando, ¿sí? A la lengua, a toda la cavidad oral propiamente dicha, a las amígdalas, al esófago, ¿sí? Al esófago que va a tener, va a desembocar directamente en el estómago, ¿sí? Acá hasta podemos ver la tráquea, que no es parte del sistema digestivo, pero se puede ver en esta imagen. Y vamos a tener algo que se llama epiglotis. Esta epiglotis es un componente muy importante y que la comparten con el sistema respiratorio porque es una especie de tapita que lo que hace es cerrarse al momento de la deglución de los alimentos para que el contenido alimenticio no vaya hacia la tráquea y que la persona no sufra una asfixia o un atragantamiento, ¿sí? Entonces, esta es la función principal de la glotis, que es cerrarse al momento de que la persona deglute y pasa el bolo alimenticio hacia, por el esófago hacia el estómago, y básicamente hace eso, tratar de evitar que la persona sufra un atragantamiento, ¿sí? Esa es la función de la glotis. Entonces dijimos que el espacio de la herradura situado entre los dientes y los labios se llamaba vestíbulo, que es esta región de aquí. Y tenemos que saber también que el techo de la cavidad oral tiene una parte blanda y una parte dura. La parte dura se llama paladar duro y está compuesto por el hueso maxilar, lo repito, y también por el palatino, ¿sí? Obviamente que todos están recubiertos por músculos pares recubiertos de mucosa. Imagínense que la cavidad oral está repleta de una capa mucosa que lubrica, que mantiene humidificada toda la cavidad oral. Y después tenemos el paladar blando o el velo del paladar, que se inserta por delante en el paladar duro y por detrás es libre y presenta una proyección crónica en la línea media, que sería la úvula, ¿sí? Entonces tenemos que saber, volviendo a la imagen anterior, que tenemos un paladar duro, ¿sí? Y un paladar blando que es un poco más a posterior, más cerquita de la úvula, el paladar blando, ¿sí? Bien, después tenemos otro órgano que se llama faringe. La faringe es un órgano que se comparte con el sistema respiratorio y ahora lo vamos a ver por qué. Es un tubo que continúa la boca, ¿sí? Constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo, que es lo que acabo de decir yo. Básicamente va a estar dividido en una porción que se va a llamar nasofaringe, ¿sí? Que va a estar mucho más en contacto con la cavidad nasal. La región más hacia abajo, hacia inferior, que se va a llamar orofaringe, ¿sí? Que es la cavidad que va a estar más en contacto con la cavidad oral y va a ser básicamente el lugar que yo voy a ver al momento de que yo haga una apertura de mi cavidad oral. Voy a poder ver mi faringe o la pared posterior de la faringe o de la orofaringe, que sería esta, ¿sí? Eso rojo que uno ve cuando se inspecciona la cavidad oral, hacia posterior es la orofaringe. Y luego una última porción que se va a llamar hipofaringe, ¿sí? Que va a estar más en contacto con la hioides, la laringe, bueno, el esófago y la tráquea ya hacia más inferior. Bien, ¿cuáles son entonces las funciones de la cavidad bucal? ¿Sí? Como dijimos, cuando nosotros ingerimos un alimento, vamos a tener que, lógicamente, tener esa cavidad bucal lubricada a través de toda la capa mucosa, a través de la mucina, de ese mucus, que lo que va a hacer es lubricar y permitir también que se fabrique ese bolo alimenticio. Después va a haber una acción bactericida que va a tener que ver con la acción de las lisosimas, que son enzimas que actúan como mecanismo de defensa, ¿sí? Tiene una acción antiséptica, antibacteriana dentro de la boca. Luego, esta acción se va a repetir a través del ácido clorhídrico en el estómago, pero el primer paso ya empieza desde la cavidad bucal. Y luego vamos a tener una digestión química, ¿sí? Que es la secreción de amilasa salival,
Y este es el primer paso de la digestión. El primer paso de la digestión no comienza en el estómago, comienza en la boca, ¿sí? Y a través de esta digestión química que lo hacen gracias a la secreción de la amilasa salival, conformando el primer paso. Bien, entonces, el sistema digestivo es básicamente un tubo que va a estar entonces limitado por un orificio anterior, que sería la boca, y un orificio posterior, que sería el ano, ¿sí? Recordemos que va de la boca al ano. Entonces, todas las paredes de estos órganos que conforman a este tubo digestivo van a estar compuestos por eh, una capa que se va a llamar serosa, una capa que se va a llamar capa muscular, una capa que se va a llamar submucosa, ¿sí? Que va a estar ausente en algunos órganos, y una capa mucosa que va a estar sobre todo y va a ser clave en lo que es la absorción, ¿sí? Entonces, todas estas capas van a conformar las características estructurales del sistema digestivo. Bien, seguimos con el siguiente órgano, que sería el esófago. El esófago es un tubo, ¿sí?, que conduce los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Acá podemos ver en esta imagen, este sería el alimento, cómo va bajando, ¿sí? Y lo hacen a través de movimientos de peristaltismo que van a conducir involuntariamente ese alimento hacia el estómago, ¿sí? El esófago va a tener una región superior, que es la que yo estoy indicando con la flecha, que se va a llamar esfínter esofágico superior, ¿sí? Y va a tener otra región que se va a llamar esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que es más o menos por acá, que es lo que yo estoy indicando. El esófago, ¿sí?, se origina como una continuación de la faringe, más o menos a nivel de la vértebra cervical número 6, y desciende a través del cuello y el tórax para atravesar después el diafragma, que es esta imagen que vemos más hacia la derecha, en donde tenemos nuestro esófago, ¿sí? Esto azul sería la tráquea, ¿sí?, con su bifurcación tanto izquierda como derecha. Esto rojo que se ve acá, que envuelve a la región de la carina, se llama la región de la tráquea. Esto que envuelve a la tráquea va a ser el callado aórtico, o sea, la aorta, ¿sí? Y esto que yo estoy indicando ahora con la flecha es el esófago, ¿sí? Entonces, el esófago va a tener una desembocadura, por así decirlo, o un hiato que se va a llamar hiato esofágico, que va a ser justamente el que va a atravesar el diafragma, ¿sí? Y luego que atraviesa ese foramen, ese agujerito que se llama hiato esofágico, va a llegar al estómago, ¿sí? O sea, va primero a tener que atravesar la pared del diafragma y luego alcanzar el estómago, ¿sí? Esto es anatomía. Entonces, esto va a ser el esófago y tenemos que recordar que, bueno, que va a tener una porción superior que se va a llamar esfínter esofágico superior, ¿sí? Y una región más hacia inferior que se va a llamar esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y que los alimentos van a ser deglutidos y van a ser transportados hacia el estómago a través de movimientos de peristaltismo, ¿sí? Bien, histológicamente vamos a hablar un poco de las capas del esófago. Va a tener una capa mucosa, ¿sí?, que va a estar recubierta por un epitelio plano pluriestratificado, no queratinizado. Va a tener una capa submucosa, que va a estar repleto de tejido conjuntivo. Una capa muscular, que va a tener células musculares, ¿sí?, lisas. Recordemos que el esófago, como otros órganos del sistema digestivo, tienen capas de músculo liso, ¿sí?, tejido muscular liso. Recuerden de las clases anteriores cuando hablamos de los tipos de tejidos musculares. Y va a tener también esta característica de este músculo que le va a permitir el peristaltismo, que es el paso de los alimentos hacia el estómago, esos movimientos involuntarios, a través de musculatura longitudinal, ¿sí? Y luego va a tener una capa adventicia que es meramente tejido conjuntivo, ¿sí? Acá tenemos una imagen en donde vemos la luz
del esófago, o sea, la parte más íntima, más interna, va a estar rodeado de una capa muscular interna, que es la que dijimos le va a permitir hacer esos movimientos de peristaltismo para el transporte de los alimentos hacia el estómago, y va a tener una capa más externa que va a recubrir toda la pared del esófago, ¿sí? Entonces, acá en la imagen de la izquierda, recordamos, tenemos una capa mucosa que va a lubricar, que va a secretar ese mucus para facilitar el deslizamiento de los alimentos hacia el estómago, ¿sí? Va a estar cubierto por un epitelio, obviamente, una membrana basal, una lámina propia, ¿sí? Va a tener una capa submucosa debajo de esa capa mucosa, una capa muscular propia, que es la que va a permitir los movimientos de peristalsis, y la capa adventicia, que es una capa más externa, más hecha de tejido conjuntivo, ¿sí? Esto sería la histología del esófago, o sea, las capas dentro de ese órgano que van a tener una función. Entonces, acá hay una foto muy descriptiva de lo que sería el peristaltismo, la peristalsis, que es el momento en donde los alimentos van pasando hacia el estómago, ¿sí? Es una fase obviamente involuntaria, porque yo no estoy pensando en que el esófago haga eso, ¿sí? Lo hace solo, lo hace por una orden del cerebro, y van a ir pasando los alimentos hacia el estómago. Esto se llama peristalsis. Bien, vamos a nuestro siguiente órgano, que sería el estómago. El estómago es una dilatación del tubo digestivo, ¿sí? Situado entre el esófago y el duodeno, ¿sí? Tenemos que saber que la mayor parte del estómago se sitúa en una región que se llama epigastrio, que la vimos cuando dimos topografía del abdomen, ¿sí? Es una región que está situada a nivel superior. Hacia los lados van a estar los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, y bueno, el estómago se va a situar en la región del epigastrio, ¿sí? Se relaciona obviamente por delante con el lóbulo izquierdo hepático y con el reborde costal izquierdo, y por detrás se va a relacionar con el riñón izquierdo. Por encima va a estar el diafragma. Recordemos que cuando hablamos de esófago dijimos que el esófago atravesaba una especie de foramen, un agujerito que se llama hiato esofágico, y que una vez que atraviesa ese hiato esofágico en el diafragma, desemboca en el estómago, ¿sí? De aquí, bueno, la relación del estómago con el diafragma, porque el diafragma está superior, está por arriba del estómago, ¿sí? Y por debajo con el colon transverso y su mesocolon, ahora vamos a ver una imagen de todo esto. Entonces, este sería nuestro estómago, ¿sí? En la imagen de la izquierda vamos a tener el esófago, ¿sí? Que desemboca, bueno, acá casi no se ve, pero desemboca en el estómago. Esta región de acá, dijimos, se va a llamar cardias, ¿sí? El tema de los esfínter esofágico superior o inferior, sobre todo el inferior, tiene una función muy importante, que es evitar el reflujo gastroesofágico, o sea, cuando sube un contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Si yo tengo una falla en ese esfínter que no cierra como debería, voy a tener enfermedades como el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Porque va a ser un escape de líquido de mi estómago que asciende hacia mi esófago, porque esa valvulita, ese esfínter no cierra como debería, ¿sí? Entonces,